Buenas noches, buenas noches. Estamos en textos literarios 1, esperando la conexión con los alumnos. Ya tenemos a Fernanda en clase. Fernanda. Hola, profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos esperando a la gente. Sí, Sea usted bienvenida. gracias. ¿Tenemos pendientes o no? Creo que no. La otra clase estuvimos viendo lo del examen, ¿verdad? Sí, Literatura medieval. ¿Sí, sí era eso? sí. ¿Y qué te tocó exponer? ¿Andé? ¿Qué te tocó exponer? ¿Qué te Sí, pero no le digo que leí bien feo. mandé? Que yo leo bien feo. No, ¿por qué? ¿Por qué dices? ¿Estás mala? No le voy a dar coronavirus a través de la pantalla. ¿A poco sí te dio? No, estoy enferma, no una gripa normal. No, yo dije no. 2 inyecciones. Era para... Bueno, era broma. Sí. Bueno, entonces, ¿tuvieron clase hace ratito? No, esta es mi primera clase. Ah, que no llegan estos muchachones que de repente me acostumbraron a que eran puntuales. Sí, yo sé. Bueno, entonces, ¿tienes ahí tu trabajo medieval de hace 8 días? ¿O ya se te olvidó? No, aquí, pero me dije lo busco. A ver, para no repetir ideas, porque la voy a completar el tema. ¿Le vuelvo a leer lo que le leí ese día? Y nada más para ubicarnos. Sí, espérame. Sí, en lo que llegan los demás. Ojalá lleguen. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos a Tania. Tania. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿qué tenemos pendiente? ¿Nada? ¿No hay pendientes? No, que yo sepa, no. Estaban exponiendo de la Edad Media, ¿no? La literatura medieval. Oh, sí, sí, la literatura medieval. Muy bien. No vimos. Que ponga primero Tania porque yo no encuentro mi trabajo. Pero No, bueno, de hecho, expusimos la semana pasada. Sí, les decía que de qué se acordaban para complementar el tema y cerrarlo. ¿De qué te acuerdas que expusiste? Mm, O ya se te olvidó. mm, Deje memoria, profe. A ver. Sí, no, ahorita lo recordamos, nada más para ubicarnos. No sabe nada de Jessie. No, me mandó un mensajito. Déjelo checo rápido porque me preguntó algo sobre clase. Ujú.
En la parte. Uno es ubicarnos y la otra dar un tiempecillo a ver si se conectan para que no se queden a medias. Ya, es que me dijo como que no podía entrar a clase. A lo mejor o se equivocó de link o... Ah, ya. Y anda, Jessy. ¿Dónde andabas, Jessy? Estamos en las películas mudas. Es que me estaba metiendo y me botaba, pero yo digo que era como que mi internet, Ajá. pero ahorita ya me pude, yo dije a lo mejor todavía no están en clase, pero no, si era mi internet. No, estábamos haciendo un recuento de lo que expusieron en la clase pasada de la literatura medieval, a ver qué se acordaban, porque lo vamos a complementar. No sé si Jessy se acuerda de algo. Eran de los trabajos que se escribieron principalmente en Europa. Entre otras cosas. Bueno, entonces vamos a explicar así a grandes rasgos, para completar lo que tienen de la exposición que hicieron. ¿Se acuerdan? Sí o sí. ¿Cómo, perdón? Vamos a completar el tema de la literatura. Ah, sí. Sí, está muy bien. A ver, primero, la Edad Media es un periodo histórico que abarca un lapso de 1000 años, más o menos. Empieza cuando caen los romanos como imperio, cae el imperio romano y ese es el inicio de la etapa medieval hasta el inicio del Renacimiento. Entonces ese lapso dura un proceso de más o menos 1000 años. Y es un periodo de constantes guerras entre los feudos, los reinos, no había países. Y debido a estas luchas, guerras, se desarrolla una literatura que le llaman los cantares de gesta. ¿Alguien que quiera investigar qué son los cantares de gesta? Yo, maestro. A ver, mientras Tania busca lo del... Soy Jessy. No, mientras Tania busca lo del Cid Campeador. ¿Lo de qué, profe? Jessy, los cantares de gesta y Tania, el Cid Campeador. C-I-D. Y ahorita le damos un trabajito a Fernanda. Ok. Fernanda va a investigar la canción de Roldán en Francia. La canción de Roldán. Ya lo tengo, profe. A ver, dice así. Cantares de Gesta es el nombre dado a la epopeya escrita en la Edad Media o en una manifestación escrita en versos, aunque no sea un poema literaria extensa perteneciente a la épica que narra las hazañas de un héroe cuyas virtudes representan modelos para un pueblo o colectividad durante el medievo. Así es. La palabra gesta significa guerra, lucha. Entonces, cantar es una narración, un cantar de gesta es una narración relacionada con una guerra, una batalla, en donde sobresalían héroes, eran los llamados caballeros feudales, eran los héroes, como decir ahorita los actores, los músicos, los deportistas, eran admirados por el pueblo. Y Europa estaba en guerra constante, unos feudos o reinos contra otros, y eso permitía que los poetas, los escritores narraran las hazañas de los grandes guerreros que peleaban en estas batallas, y a esas narraciones
se les da precisamente ese nombre, cantares de gesta. Y hay varios ejemplos. En España hay uno muy característico que es el cantar del mío Cid, y en Francia el cantar o la canción de Rolando. Y es lo que vamos a ver si salió algo, Tania, el cantar del mío Cid. Profe, disculpe, ¿yo qué tiene que investigar? La canción de Roldán. Fer, la canción de Roldán o el cantar de Roldán. Y Tania, el del Cid Campeador. A mí me pareció que fue Rodrigo Díaz de Vivar, Ujú. que fue un líder militar castellano que llegó a dominar el frente de su propia mesnada, el Levante, de la península ibérica a finales del siglo XI, como señorío de forma autónoma respecto de la autoridad de rey alguno, que consiguió conquistar Valencia y estableció en esta ciudad un señorío independiente desde el 17 de junio de 1094 hasta su muerte. Su esposa Jiménez Díaz lo heredó y mantuvo hasta 1102, cuando pasó de nuevo a dominio musulmán. Sí, España, vamos a ubicarnos en España. España estuvo dominada por los árabes 800 años. Entonces ya querían liberarse de ellos por cuestiones religiosas. España era católica en casi la mayoría de sus reinos. Los musulmanes eran contrarios a la religión católica. Entonces se organizaron y los ejércitos cristianos de varios reinos, y a la cabeza iba Rodrigo Díaz de Vivar, justamente el Cid. La palabra Cid, mío Cid, significa mi señor. Entonces Rodrigo Díaz de Vivar dirige los ejércitos católicos españoles contra los árabes que tenían dominada España 800 años, y se da la guerra muy cruenta, muy sangrienta entre los dos bandos. Al final son expulsados los árabes por el Cid, y los autores, poetas, es como reconocimiento, escriben esta obra, el cantar del mío Cid, que se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar, donde narran las hazañas de este personaje a través de esta obra. Y en Francia pasó lo mismo, pero con Roldán. No sé si Fer lo encontró. La canción de Roldán. Sí, profe. Dice así. El cantar de Roldán o la canción de Ronaldo, la chanson La del chanson. Rondal. Ah, eso. En francés, la chanson. En francés es un poema épico de varios miles de versos escritos a finales del siglo. Ay, bueno. ¿Qué letras son? Una X y una no, una L, no sé. Siglo XI. Al siglo XI, en francés antiguo, atribuido a un monje. ¿Qué? Sí, sí, sí. Normado, cuyo nombre aparece en el último. ¿Qué? Es que están letras muy chiquitas, perdón. No. Adelante. Y enigmático verso. Muy bien, hasta ahí. Aparece en el. Hasta ahí, si quieres. Déjame Ok. complementarlo. Dice que fue escrita por un monje. Lo que pasa es que los monjes se dedicaban a la cultura, a la iglesia. Los caballeros feudales se dedicaban a la guerra. Entonces los monjes en sus monasterios escribían las obras, y está escrito en un francés antiguo. También el cantar del mío Cid está escrito en un español antiguo. El español antiguo que nosotros hablamos se origina en la unión de dos dialectos en España, el aragonés y el castellano, que se mezclan con el latín vulgar o popular que dejaron los romanos cuando conquistaron Europa. Entonces, si nosotros leemos el cantar del mío Cid en el español medieval, no le vamos a entender porque todavía no evolucionaba tanto como hoy. Entonces,
trae mucha palabra de dialecto castellano y aragonés de hace siglos y de latín. Solamente los expertos en lenguas los han traducido para que nosotros entendamos ya la versión moderna, pero originalmente no la entendemos. Está muy difícil porque las lenguas cambian, las lenguas son vivas, van cambiando, cambiando, cambiando. Y en Francia tenemos el ejemplo de Roldán, que era el equivalente al Cid Campeador, nada más que en Francia. Para esta época también se dieron las famosas cruzadas, pero esto era contra los árabes, contra Israel y demás. A ver, Jesse va a investigar tantito qué eran las cruzadas. Y lo vamos a complementar con lo que estamos platicando. ¿Qué eran las cruzadas? También eran guerras en las que se escribe mucho las hazañas de los caballeros feudales de religión católica o cristiana. Ya lo tengo. A ver, ¿cómo dice? Dice, fueron expediciones militares que se proponían tomar Jerusalén y recuperar para la cristiandad los lugares sagrados que habían caído en manos de turcos. Se les llama así por la cruz que llevaba a los guerreros bordada en su pecho. Se realizaron en total hecho cruzado en 1095, y 1291. Sí, es que fueron varias cruzadas que organizaron los ejércitos europeos porque los árabes habían conquistado los santos lugares que era Israel, Palestina, y ahí estaba el Santo Sepulcro donde dice la Biblia que fue enterrado Cristo y donde vivió. Entonces fue como en España, querían expulsarlos ya que no eran de la religión cristiana donde había nacido y vivido Cristo en Palestina, Galilea, Nazaret, Getsemaní, todos esos lugares que nos narra la Biblia estaban ocupados por los turcos árabes y la idea era expulsarlos. Y también se escriben muchas obras literarias con el tema de las cruzadas, pero aparece una gran obra en la Edad Media que va a ser la obra cumbre, la obra magistral, que en sus páginas nos dice cómo era el pensamiento filosófico, literario, político, social de toda la Edad Media. Ahí anda Cristian. Sí, profe, buenas noches. Otro poquito y se le hace tarde. Aquí. Muy bien. Es que no me dejó entrar. Sí, perdón. ¿Tampoco tenías problemillas? Sí, profe, pero ya estoy aquí. Muy bien. Y esa obra se llama La Divina Comedia y tiene un autor. Entonces ahorita van a escribir entre 3 o 4 datos importantes del autor. Se llama Dante Alighieri. Se escribe Alighieri. Acuérdense que sus participaciones las estoy tomando en cuenta para ponerles puros 10 en el final. De 3 a 4 datos importantes de la vida y obra de Dante Alighieri. A ver, escríbanlos y ahorita que los tengan, leemos. Se escribe Dante Alighieri. Así lo más importantillo. Dante. Nada más van a ser 3 hechos importantes, maestro. Sí. Y ahorita Ok. los platicamos de la biografía de Dante Alighieri. Tres datos importantes.
Muy bien, muy bien. Mientras pasamos lista. Pues nada más, Saúl. Saúl que ya no viene. Muy bien, muy bien. Yo ya encontré unas cosas, profe. Muy bien. Adelante. Bueno, aquí me dice que fue un poeta supremo, que se le consideró el padre del idioma italiano, que estudió teología en Bolonia, que fue miembro de los 35 integrantes del concilio del Capitano, Sí. y eso es lo que llevo. Muy bien. A ver, dos cositas vamos a explicar. Una que escribió en italiano. La mayoría de las obras literarias y científicas se escribían en latín, que era el idioma oficial de la cultura y de la ciencia. Entonces, Dante Alighieri escribe en italiano, y aquí lo importante es que esta obra de la Divina Comedia le dio el carácter de idioma nacional al italiano y posteriormente como lengua, digamos, universal o internacional. A partir de la Divina Comedia, el italiano arranca ya como un idioma oficial, dejando atrás de ser un dialecto. Se oficializa el italiano y es el que, como ustedes saben, se habla actualmente en Italia, ya como idioma oficial. Dice también que estudió teología. La teología es el estudio de Dios en todas sus manifestaciones, recordando que la figura central de la Edad Media fue Dios. Todo se realizaba en función de Dios. El arte, la ciencia, la filosofía, y todo este conjunto de ideas están justamente abarcadas en la Divina Comedia. Por eso es importante esta obra, porque si la leemos nos damos cuenta cómo era el pensamiento del hombre en todas sus ramas durante la época medieval. Muy bien, Tania. Yo, maestro. A ver. Bueno, eso de que ahorita acabo de decir, pues, bueno, pues eso. El conocido por escribir la Divina Comedia, escribió varios tratados en latín sobre literatura, política y filosofía. Y también se le consideraba el padre del idioma latín. Así es. Italiano, perdón. Muy bien. Su nombre real era Durante, pero reducido se le conoce como Dante. También la obra se llamaba originalmente La Comedia, pero posteriormente en la época del Renacimiento, los grandes sabios cuando leyeron la obra
y la analizaron. Dijeron, esta obra no es natural, no es humana, tiene algo más allá. Y fue como le pusieron la otra palabra, la Divina Comedia, que en realidad su nombre original se llamaba simplemente La Comedia. Y aún más, Dante no quería que se publicara. De hecho, no la corrigió. La mayoría de los autores, si no es que todos, escriben una obra y la corrigen. Y Dante la dejó así como la escribió. Y lo insólito es que no se corrigió. Y es una obra maravillosa que nos permite conocer a nuestros antepasados en la época medieval, concretamente en Europa. Muy bien, ¿qué más encontraron, Fer, Cristian? Yo, profe, A ver, pues como ya lo comentó y ya lo comentaron mis compañeras, pues fue un poeta italiano, padre de la lengua italiana. Una de sus obras más notarias o más reconocidas fue la Divina Comedia. Estudió biología y fue un precursor de la revolución literaria humanista. Escribió, como ya le dije, la Divina Comedia. Y la Divina Comedia se consideró como una obra literal universal, así es. Es ¿sí? estudiada en todos los Y idiomas. escribió de Vulgari, Elocuentia, así lo encontré, No, un tratado sobre las ventajas que supondría el uso de italiano como lengua literaria. sí, es que está en italiano. La elocuencia del pueblo, eso significa. ¿Y Fer, qué encontró? Ahí andará, Fer. ¿Sí se escucha, Jessy? Profesor, por internet. Mm. Pero yo me escucho. Usted sí. A ver, entonces, ahora van a buscar alguna idea de la Divina Comedia, así, a googlear. Algo que se relacione con la Divina Comedia, que es, de qué tratan, lo que sea, pero que hable de la Divina Comedia. Y ahorita lo comentamos. Ahorita lo platico. ¿Puedo leer ya, profe? Claro. A ver. La Divina Comedia relata del viaje de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado por el poeta romano Vigilio. El poema comienza con el encuentro de Vigilio con Dante, que se ha perdido en una selva y tropieza con bestias salvajes. Ok, Virgilio fue un poeta máximo de la época romana. Ustedes y yo lo platicamos con la Eneida y era admirado profundamente por Dante. Entonces se hace acompañar a los infiernos, al mundo, se le llamaba inframundo, debajo de la tierra. Se hace acompañar de dos personas. Uno es Virgilio. ¿Quién sería la otra? A ver si aparece. Nombra dos personajes que lo guiaron y lo inspiraron. Uno es Virgilio y el otro, ¿quién sería? A ver si lo encuentran. Una mujer. Virgilio, el gran poeta que escribe la Eneida, es su guía espiritual y en la Divina Comedia representa la sabiduría, la razón, el entendimiento. Pero hay otra persona que lo acompaña, una mujer. ¿Quién será? O que la nombra ahí. Que era su... Me parece que Beatriz, Muy bien, era Beatriz. la mujer que guió a Dante al paraíso en su Divina Comedia, solo me parece que Beatriz. Sí, esa justamente fue Beatriz.
Existió en la vida real y Dante era el crush de Dante y nunca se le animó a decirle nada, a pesar de que la frecuentaba o la trataba. Y ahí Beatriz representa la pureza del alma, la inocencia y la bondad. Entonces esos dos personajes acompañan a Dante al inframundo que se llamaba. ¿Qué más, Cristian, encontraste? Ahí anda, Cristian. Sí, aquí me pareció que ¿cuál fue el motivo de la Divina Comedia? Y dice que nunca habrá otro Dante. Todo esto permitió a Dante escribir la Divina Comedia. Porque le daba la posibilidad de diseñar el infierno, el purgatorio y el cielo, así como todos sus habitantes y de escribir su propio viaje por esos ámbitos. Muy bien. Se decía que estaba la tierra así y abajo había un mundo de tinieblas y arriba había una bóveda así y arriba de la bóveda estaba Dios viendo todo, una panorámica, y en la bóveda estaban ahí las estrellas y los planetas que eran movidos por los ángeles. Esa era la cosmovisión. A ver, ¿quién de ustedes encuentra algo de los círculos que componían el inframundo? A ver, denle una revisadilla. En tal círculo había tales pecadores, en tal círculo había tales, así. Los que Ya, sí. profe. A ver, ¿Sí me escucha? sí, Dice los 9 círculos del infierno. Primer círculo, limbo. Segundo círculo, lujuria. Tercer círculo, gula. Cuarto círculo es avaricia y prodigalidad. Quinto círculo, ira y pereza. Sexto círculo, herejía. Séptimo círculo, violencia. Y octavo círculo, fraude. Y me falta uno. si eran círculos que iban así. Traición. El noveno círculo es la traición. Sí, sí. Decía que había un círculo y en cada círculo había un determinado tipo de pecadores, ya lo acabas de decir, los avaros, los violentos, y los círculos se iban estrechando conforme iba bajando al fondo y formaba así como una especie de cono. Eh, el primer círculo le llamaba el limbo, y el limbo era gente que no había tenido la conversión al cristianismo. Por ejemplo, antes de Cristo había gente buena, los filósofos, gente buena, pero que no habían sido bautizadas porque Cristo todavía no había nacido. Entonces, como eran gente buena, pero no estaban bautizados, no podían entrar al cielo. Entonces estaban en un stand-by, así tranquilo, que era el limbo, y también estaban ahí los niños que morían recién nacidos sin haber alcanzado el bautismo, pero no por culpa de ellos. Entonces ahí también estaban los niños que no habían sido bautizados. Y ya se iban bajando los círculos hasta formar un cono. Y Dante cuenta que los castigos eran terribles y que el que entraba ahí pues ya no podía salir, salvo Dante, que fue acompañado precisamente por Virgilio y por Beatriz, que fueron los que le ayudaron a salir de ese lugar. ¿Alguien que quiera describir algún círculo que lo pueda leer ahí para ampliar un poquillo? El círculo que quiera. ¿Qué castigo había o cómo eran? Búsquenle, búsquenle. O no aparecen.
Si aparecieron, no aparecieron, no. Yo tengo el del infierno. A ver, El infierno. Es la primera de las 3 cánticas, o de los primeros círculos, de la Divina Comedia del poeta Dante. Los sucesivos cantos son el purgatorio y el paraíso. Está formada por 33 cantos, uno más de introducción. Cada ujú, canto está subdividido en terceros cuya rima está intercalada. De hecho, su estructura doctrinal hace un uso constante del número 3. Las condenas están repartidos en 3 categorías, cada una localizada en sucesión decreciente de cada subterránea. El orden de las penas, como dice Virgilio en el canto, depende de la ética nicomaquea de Aristóteles. Y es todo lo que me dice. sí, sí, muy bien. Hay una versión que dice que Dante Alighieri escribió esta obra en un viaje astral. ¿Alguien sabe qué es un viaje astral? Que andaba bien grifo. No. Yo no sé, maestro, qué es un viaje astral. Ay, cuando alguien se duerme y se sale el espíritu y anda vagando, es el déjà vu, algo de ha visto. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente llegan a un lugar al que nunca habían estado y se les hace conocido. Ah, caray, como que esto ya lo había visto, como que esto también. ¿No les ha pasado? A mí sí, a mí me ha tocado que estoy haciendo un ejemplo, que hemos hablado y que veo que está, o sea, de hecho así digo, ah, caray, como que ya había venido y pregunto, ¿ya hemos venido? No, no hemos venido y digo, ah, y como que digo, ya como que ya había visto, hasta he visto personas que digo, ah, caray. Sí, ese es, en francés se llama el déjà vu, algo que ya vimos. Entonces, esa es la teoría que tú sales en espíritu o en astral y mientras duermes y viajas a lugares Es que... lo que yo iba a preguntar, profe. ¿También funciona así como con personas? Por ejemplo, chile, no nos hemos visto. Que te digan, no. Y yo, no, sí, no. Sí funciona también, algo así. Sí, sí, lo acaba de decir Jesse. ¿Cómo lo dijiste, Jesse? Gente De que, que, o sea, mi, ¿mande? sí, gente que no habías visto y Ah, ajá, que no había visto y que de repente me quedo, es que sí, yo como que la conozco, como que lo conozco, pero no, o sea, no lo he visto. sí, funciona en lugares y en personas. Entonces es una teoría que dicen que Alighieri salió en viaje astral y se metió a los círculos y por eso los describe con mucha perfección. Esa es una teoría que se da en la parapsicología. La parapsicología estudia los fenómenos paranormales como la precognición. Hay gente que como que adivina, como que presiente algo que va a suceder. Esa es otra. Y esa es una teoría, ¿no? De que pudo haberla escrito de esa manera. Apuntamos la tareita para la siguiente. Investigar qué eran los juglares, los trovadores, Maestro, ¿me lo puede repetir? Investigar qué eran los, hasta ahí me quedé. juglares, juglares, trovadores, trovadores, goliardos, 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 goliardos y el teatro medieval. Trovadores, no, juglares, trovadores, goleardos y teatro medieval. Y con esto vamos a cerrar el tema de la literatura medieval. No sé si hay alguna duda, pregunta.
Yo tengo, Vamos a buscar. Y los juglares eran, Perdón, Jessy. ¿qué eran los juglares? ¿Qué eran los trovadores? ¿Qué eran los goleardos? ¿Cómo era el teatro medieval? Eso es lo que van a investigar. Jessy, ¿qué decías? yo sí tengo una pregunta, o más bien es como una duda que tengo. A ver, Usted en la clase pasada, usted decía que a las personas que, digamos, que hacían literatura, los llamaban como soñadores o así, ¿verdad? ¿sí? Porque pues como les daba como que cosita que como un hombre a lo mejor o así se iba a dedicar a escribir. Mi pregunta es, un ejemplo, Dante, que escribió la Divina Comedia y que como usted dice que no hizo borradores ni nada y así la hizo, pero en ese tiempo, ¿cómo se daba a conocer como un ejemplo esa? Con amigos, lo compartían ¿Ah, sí? como cuando sacan copias para una exposición. ¿Sí se acuerdan? Te toca esto, te toca esto. Los libros se escribían a mano, entonces se compartían a un amigo de un amigo y así. Y eran muy pocas ediciones, no como hoy. O sea, había muy pocos libros. Entonces se conservaban en las bibliotecas de las iglesias y no cualquiera entraba ahí, por eso se conservaban ahí. Y no se publicaban grandes. De hecho, se escribían a mano. Un monje dictaba y 5, 10, 15 escribían. Era como se reproducían los libros, por decir la Biblia. Vamos a escribir el libro del Génesis. Se sentaban los monjes, el que tenía la voz más potente y clara empezaba a dictar y los monjes oían y escribían. Y al otro día le seguían. Y al final los encuadernaban con piel y esos eran los libros como salían. Ya dejaban a varias iglesias, se repartían o a conocidos, amigos, y era como circulaban los libros. No sé si quedó claro, Jessy. Sí, maestro. Sí, sí, Los queda demás claro, gracias. eran los monjes, los religiosos, los demás andaban en la guerra, ya